sempre hi ha un moment d'enlluernament. Quan engega la llum impressiona bastant perquè s'ha de fer l'esforç. Bé, molt bona tarda. Ara ja començo a veure'ls i ara ja els puc saludar de manera més personalitzada. Bona tarda, encantat de poder-los saludar i donar-los la benvinguda en aquesta nova sessió del curs, que és la primera del curs 24-25. Ara engeguem, diguem-ne, el curs acadèmic, entre cometes, de l'activitat del Club de Roma amb el suport de la Fundació La Caixa en aquesta casa. I és al mateix temps una nova sessió, la setena o vuitena, segons com es compte, del cicle que van encetar el mes de febrer sobre longevitat. Creo que el ponente y su esposa no son perfectamente catalanoparlantes en la intimidad, entonces me parece bien seguiré en castellano y así todos seguimos el tema. No por lo que yo diga, pero por lo que digan a los intervinientes y las demás personas. Yo tengo la impresión, no sé si ustedes coincidirán, los que han seguido este tema un poco más de cerca y algunas personas que han reiterado su presencia en las sesiones del ciclo, que desde que empezamos en febrero del tema de la longevidad en Barcelona, en Cataluña, en España se habla más. Yo creo que estoy equivocado, no es que se hable más, sino que mi sensibilidad por el tema ha crecido gracias a la aportación de los diferentes ponentes que hemos tenido el privilegio de disfrutar en esta casa y en esta nueva sala, la mayoría, a lo largo de estos meses. Pero la verdad es que se habla más del tema y además de una manera que me hace concebir esperanzas respecto a que lo abordaremos con mayor eficiencia o mayor eficacia. Porque claro, el abordaje del tema, como hemos ido viendo a lo largo de esta sesión y veremos probablemente también hoy, admite diferentes combinaciones entre lo social y lo sanitario, entre lo individual y lo comunitario, entre lo público, lo privado, el tercer sector. Claro, y si hay factores varios, eso a su vez da lugar a múltiples alternativas, como tiene 12 alternativas posibles. Entonces todo el secreto y toda la gracia y todo el reto está en identificar aquellas soluciones, aquellas combinaciones que sean a la vez más eficientes, más sostenibles, más humanas y más flexibles. Y estos son los temas en los que hemos ido avanzando y los que también seguimos avanzando el día de hoy, gracias a nuestro ponente, a Fernando Fantova, que presentará en detalle Farrell Soria dentro de un momento, después de la intervención del presidente de la Fundación Ernest Lluch, de la Fundación Ernest Lluch, Joan Majó, perdón. Sabía que había algo que no cuadraba. Joan Majó presentará, les dará también la bienvenida y aprovecho para agradecer a la propia Fundación Lluch su colaboración. Ya lo he dicho alguna vez, pero no me importa repetirlo. Mira, hablar bien de los demás es una gozada. Lo que es horrible es hablar mal. Pero hablar bien es una gozada y poder hablar bien es un privilegio. Entonces, es una gozada y es un privilegio trabajar con la Fundación Lluch porque siempre hacemos las cosas de manera útil, sensata, eficaz y con pocas alaracas, lo cual en los tiempos que corren es realmente notable. Entonces, muchas gracias por su presencia, gracias por la presentación y gracias al ponente por su generosidad, que además no es singular, en el sentido de que no es la primera vez que ocurre. El ponente, que parece una persona sensata, sin embargo, tiene la insensatez de reincidir. Y ha estado varias veces en esta casa y al parecer no le tratamos demasiado mal porque se atreve a volver. Entonces, muchísimas gracias, encantados, y vuelve siempre que quieras, que es tu casa. Gracias. Y si encima viene con su esposa, mejor todavía. Gracias. La meva intervenció serà molt curta i molt concreta. La benvinguda a la casa ja l'ha donat el de la casa, els de la casa. Per tant, a mi no em toca, a mi el que em toca és expressar la satisfacció de la nostra fundació, de la Fundació Ernest Lluch, perquè una vegada més fem un cicle de diàlegs, en aquest cas conjuntament amb el Club de Roma i amb la Fundació La Caixa, i estem fent ja el penúltim. N'hi ha 9 i aquest és el 8è.
I estem encantats de com estan funcionant aquests cicles de diàlegs. Amb la qual jo voldria agrair la presència de tots els que esteu aquí, agrair una vegada més a la Fundació La Caixa i al Club de Roma aquesta col·laboració que està sent positiva i jo crec que exitosa, i a dir-vos, ja que ell també ho començava a dir, que, deixeu-m'ho dir així, els que ens estem acostant a una certa edat, i és una manera tranquil·la de poder-ho dir, tenim, jo almenys en el cas meu, tenim la convicció que la societat d'aquí 10 anys s'ha de gestionar molt diferent de la societat de fa 20 anys. I no estem fent-ho, això. No estem preparant aquesta necessitat d'una nova governança. Aquí en diuen governança en el títol, però no és només la governança, sinó que és inclús el model, els models de viure, els models de consumir, els models de tota una sèrie de coses. No és el mateix per un tipus de societat que tenia una piràmide molt concreta de població que una altra que té quasi una piràmide inversa. Per tant, a nivell personal i a nivell del que en podríem dir el coneixement, són temes que ens interessen molt. Gràcies. Sé que ens explicarà moltes coses i, per tant, dono la paraula al nostre director general, que és el que farà la seva presentació. Molt bé, doncs som-hi. Ara tant el senyor Aspa com el senyor Major parlaven del tipus de societat que tenim i avui ens parlaran dels agents i les dinàmiques per la governança d'una societat longeva. I el primer que vull fer és agrair molt al Fernando Fantova, que ens acompanya avui, perquè està entrant en un nou càrrec, com ara presentaré, al País Basc, i és dels últims actes que fa havent acceptat just abans d'ocupar aquest càrrec, i per tant tenim el privilegi d'escoltar-lo abans que deixi de fer coses com aquestes, almenys durant una temporada, o almenys amb el barret que tenia abans de consultor. El Fernando és educador social i ha fet màsters en recursos humans i és doctor en ciències polítiques i sociologia, però és interessant veure el seu paper al llarg de la seva trajectòria biogràfica, perquè comença en l'àmbit del voluntariat, l'activisme social i comunitari, la militància veïnal, la política, i mica en mica va entrant en tot l'àmbit de les organitzacions solidàries en l'àmbit dels serveis socials, que el porta després a Equador, i ja des de 1998 comença a fer de consultor internacional independent sobre intervenció, gestió i polítiques socials. Tot plegat el porta el 2009 i fins al 2013 a tenir responsabilitats polítiques al govern basc, en aquell moment com a viceconseller d'Assumptes Socials, i després va continuar la seva tasca com a consultor i és una persona molt llegida, amb els seus més de 200 capítols de llibres i ponències de totes maneres que poden vostès consultar a una pàgina web, que és la que té el Fernando, que es diu fantova.net, que els recomano que puguin veure. I finalment s'ha deixat tentar, s'ha dejado reclutar por el gobierno vasco y en estos momentos es titular del órgano de evaluación, investigación e innovación en materia de inclusión del País Vasco. Por lo tanto, pueden ver que ha tocado el tema desde el ámbito de la comunidad, desde el sector público que conoce, desde el tercer sector, del sector mercantil, y por lo tanto tiene un bagaje que nos permite pedirle que nos ilustre un poco alrededor de los temas de gobernanza en una sociedad longeva, pero como justamente lo que queremos es escucharle a él, yo me callo, le doy la palabra y luego seguro que tendremos un rato para poder
trasladarle las preguntas que estimen oportunas tras la charla que nos hará. Por lo tanto, Fernando, todo tuyo y muchísimas gracias. Doncs moltes gràcies per aquest acte, que per mi és una continuació de la meva història de MOAM en Catalunya, que comença l'any 80, quan jo era un noi que sortia del col·legi dels escolapis, i els escolapis ens parlaven dels pobres, però no sabíem què eren els pobres, on estaven els pobres. I jo vaig anar a un camp de treball dels drapaires de Maus. El camp de treball era a Saragossa, però ho feien els drapaires de Maus de Sabadell. I vaig començar a vindre a Sabadell, també al Rus, que és la comunitat del Rus, a Tordera. Després ja va començar la relació amb el Joan Subirats, el Quim Bruguer, la Universitat Autònoma, molta gent de Catalunya, Pere Tarrés, la Diputació, la Generalitat, Palau Macallar d'Incident, doncs una més. Y bueno, pues también como os decían los presentadores, pues es un día un poco especial por esa razón, ¿no? Porque yo, cuando he sido consultor independiente, pues era muy funcional y muy coherente con mi función de consultor esto de los bolos, vamos a decir, ¿no? Esto de hacer charlas, conferencias, y lo he disfrutado mucho y mucho también en Cataluña. Pero ahora, al aceptar un trabajo en el gobierno vasco de poner en marcha un órgano de evaluación de las políticas públicas, pues me tengo que privar de ese placer durante al menos unos años. Y bueno, pues como os decían, tenía algunos compromisos adquiridos, entre ellos este. Tampoco es casualidad que un vasco le hablen de Ernest Lluch y tenga sensación de deuda y de decir que sí a lo que le propongan. Y si es aquí también, pues en el Palau Macaya, que también le tengo mucho cariño, pues mucho más, ¿no? Y es verdad pues que por eso también pues hemos aprovechado con Ana para venir y acabar un poco esta etapa. Pues vendremos menos por Barcelona, pero seguiremos viniendo y seguiremos también esperándoos en Bilbao, ¿no? Porque también está muy bien recibiros allá. Estas conferencias, yo les llamo conferencias de banda ancha, en el sentido de que tienes que ser un poco ecléctico en tu forma de expresarte, en tu forma de hablar, por la diversidad que puedes encontrar en el público, al menos porque no conoces al público como cuando estás en una universidad y ya sabes que son todos de la misma edad y son todos de tercero de sociología y ya te diriges como más claramente a su foco, ¿no? Aquí yo tengo que hablar de una manera que espero que sea comprensible y que espero que sea también interesante, ¿no? Si es demasiado sencillo os parecerá banal, si es demasiado complejo os parecerá infumable y tendré que buscar un punto de equilibrio, espero encontrarlo. Y si no, pues en las preguntas o incluso antes pues me podéis lanzar algún tipo de objeto contundente para que cambie la ruta, ¿no? Estamos hablando de una sociedad longeva y de cómo se gobierna una sociedad longeva, a ver si se gobierna de una forma distinta o no, ¿no? Y a mí la primera idea que quiero compartir, sobre la que quiero reflexionar, es sobre qué es una sociedad longeva, ¿no? Y qué es la longevidad, ¿no? Porque realmente habéis tenido aquí a Julio Díaz y a Lola Puga, que para mí son como personas de referencia en esa materia, ¿no? Para mí es sobrecogedor cuando ellos nos explican que la humanidad, los seres humanos, durante muchísimos miles y miles y miles de años, hemos tenido una esperanza de vida pequeña, ¿no? De 35, de 30 años, y eso ha cambiado justamente en los últimos 100 años. Es decir, es una historia larguísima donde los seres humanos difícilmente llegábamos a tener la edad de podernos reproducir, ¿no? Vamos a decir que este es un poco lo que nos explica la ciencia un poco de la población, ¿no? La idea de decir, bueno, ¿por qué los seres humanos tenían 7, 8, 9 hijos e hijas? Porque era la única manera de que podían llegar algunos o algunas a poderse reproducir, ¿no? Yo simplemente me acuerdo de mi familia, ¿no? O sea, mi abuelo concretamente, por citar el ejemplo de él, yo lo conocí y él había tenido 5 hijos, hijas, pero yo solo conocía 2. Es decir, mi abuelo, la experiencia de tener 5 hijos o hijas y perder 3 antes de que pudieran tener la edad reproductiva era algo que formaba parte de una cierta naturalidad, ¿no? Es más, cuando Ana y yo vivíamos en el Ecuador en los años 90, recuerdo perfectamente estar un día con mi hija enferma y una persona se me acercó y me hablaba de su experiencia. Ella había tenido 8 hijos e hijas, había perdido 2.
Y yo con mi mentalidad europea, que había tenido la hija el día del mes para coger las vacaciones y empalmar con la baja maternal, y por supuesto no pensaba en ningún momento que iba a perder ninguna, pues me daba cuenta de ese contraste, ¿no? O sea, la humanidad durante toda su existencia de millones de años ha vivido con la espada de Damocles de la muerte que ahora consideraríamos prematura. Sin embargo, nuestra generación prácticamente, en los 100 últimos años hemos ganado 40 años de esperanza de vida. Es decir, hemos cambiado muchísimo y eso es una sociedad longeva. Una sociedad que cambia de esa manera tan fuerte frente a una experiencia de vida que es de toda la vida anterior de la humanidad. Es decir, quiero empezar como tomando conciencia del cambio que supone esto. Las personas que estamos aquí, y las más jóvenes con más motivo, lo vivimos con naturalidad. Es decir, vivimos con naturalidad conocer a nuestros abuelos o abuelas, incluso bisabuelos o bisabuelas, la gente joven actual. Bueno, esto es una novedad en la historia de la humanidad. Y cuando algo es tan nuevo en la historia de la humanidad, hay que tener en cuenta que igual al ser humano le cuesta adaptarse o prepararse o estar capacitado para sobrellevar esto, ¿no? Es decir, si es difícil gobernar una sociedad longeva, en parte es porque es un hecho muy nuevo, porque acaba de empezar a suceder. Y por tanto, esta era la primera idea que yo quería plantearos, es decir, la novedad y también la bondad del hecho, ¿no? Es decir, muchas veces se plantea la longevidad y el hecho de que las personas duremos más años y envejezcamos sin morir, se plantea directamente como un problema. Y yo, en la nota que les mandaba como preparación de esta charla, le llamaba logro-desafío, una palabra un poco como inventada, ¿no? Logro-desafío, ¿no? Logro porque es una maravilla haberlo conseguido, desafío porque automáticamente nos pone otros problemas, ¿no? Pero el hecho de que vivamos más años, a mí me parece que es positivo en tanto en cuanto nos da la posibilidad de hacer proyectos de vida más interesantes, más potentes, más complejos, más integrales, más enriquecedores. Una persona, como ha sido la vida de casi la mayoría de la gente de la humanidad en toda su historia, prácticamente atados a la enfermedad, a la naturaleza, a la vulnerabilidad, sin poder pensar en un horizonte pensemos cuántas personas importantísimas que podríamos repetir ahora de la historia del arte, de la literatura, han muerto con 40 años. ¿Qué hubiera sido si hubieran podido vivir 60, 70, 80 años sus obras de arte, sus obras literarias, sus aportaciones, ¿no? Por tanto, la segunda idea es esta, es decir, si me creéis o si confiáis en mi palabra o si os parece que digo algo sensato, decir que primero es un logro, la longevidad es un logro. Y es verdad que es un desafío porque realmente nos obliga a organizarnos de otra manera. Y eso es lo que vamos a intentar esclarecer aquí, ¿no? Intentando decir cosas que puedan ser obvias y otras que lo puedan ser menos, ¿no? Por tanto, la idea de que la sociedad longeva es una sociedad en transición, en transformación. Ya le ha pasado algo, que es que se encuentra con esa longevidad de las personas, pero todavía no se ha adaptado, no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo hacerlo. O sea, es como novata, ¿no? Es amateur en la gestión de la longevidad, en la gobernanza. Lo decía Joan ahora, que tiene la impresión de que esto habrá que hacerlo de una manera diferente, ¿no? Y tenemos la impresión de que habrá que hacerlo de una manera diferente, pero no tenemos el manual de instrucciones. La longevidad no ha venido con el manual de instrucciones de cómo se gobierna la longevidad. Y además, yo quisiera ponerlo todavía un poco más complicado, porque una sociedad longeva es más cosas que una sociedad longeva. En primer lugar, es una sociedad con unas proporciones distintas en su interior de las edades, con una diversidad generacional, ¿no? Es decir, cuando vivíamos en Ecuador, lo veíamos claramente cuando salíamos a la calle. Tú podías visualizar que la sociedad ecuatoriana o la sociedad española ya eran diferentes por la cantidad de gente joven que tú veías en el Ecuador y la cantidad de gente joven que tú veías acá, ¿no? En barrios de Bilbao, en barrios de Barcelona, el paisaje es de muchas personas mayores, incluso de muchas personas mayores con limitaciones funcionales, ¿no? Por tanto,
esta mayor diversidad generacional, esta mayor diversidad funcional, personas que sobrevivimos a pesar de tener limitaciones funcionales importantes, y unas proporciones diferentes, ¿no? Porque aquí me gustaría detenerme un momento por lo siguiente. Precisamente porque en la humanidad hay diversidad funcional, hay gente que es más funcional y otra que es menos funcional, hay gente que es capaz de hacer cosas, gente que no es capaz de hacer cosas, eso es precisamente el truco de la humanidad. Es decir, el ser humano es posiblemente de los seres que nace más frágil, vulnerable y torpe. Hay otros seres, un ciervo que nace y muy poco después de nacer ya puede corretear, es viable, es capaz de funcionar, ¿no? El ser humano, posiblemente por el tamaño de su cabeza, nace prematuramente, nace muy pronto y necesita mucho tiempo de cuidados. Por tanto, precisamente es esa diversidad, esa distancia entre la criatura que nace muy incapaz y la posibilidad de que haya otras personas capaces de cuidarle, es esa distancia lo que hace posible la vida. No solo eso, lo que hace posible la vida humana. ¿Por qué? Pues porque como no tenemos esa capacidad que tienen los ciervos de salir corriendo rápido, necesitamos muchos días, horas, años, semanas de que nos cuiden. De que nos cuiden hablándonos. Y como nos cuidan y nos aman hablándonos, adquirimos el lenguaje. Y a través del lenguaje, todo el legado de conocimientos, de sabiduría y de experiencia de la humanidad. Y ese es el truco. Ese es el truco del ser humano. Que a los 2 años, normalmente, agarra una capacidad nueva que es medio para otro montón de capacidades que se nos pueden instalar a través del lenguaje. Por tanto, qué suerte que nacemos tan vulnerables, qué suerte que nacemos tan frágiles, qué suerte que nacemos tan incapaces, porque eso nos permite recibir cuidados, necesitar cuidados, y en ese amor y cuidado de la interdependencia entre la persona adulta y la persona recién nacida, nace ese milagro que es el ser humano con racionalidad, con sentimientos, con sonrisa, con proyecto de vida y con proyecto de sociedad, ¿no? Por tanto, el entender que si se ha aumentado la diversidad generacional, si hay más distancia entre el recién nacido y la persona muy mayor, si se ha aumentado la diversidad funcional, la capacidad de unos y la capacidad de otros, en principio eso no hace más que acentuar nuestra naturaleza como seres humanos, que es esa. El ser humano no puede funcionar sino en la diversidad sexual, en la diversidad funcional, en la diversidad generacional y en la diversidad finalmente cultural, ¿no? Porque ahora mismo, por mencionar otro detalle, la diversidad funcional, el hecho de que haya muchas personas que en nuestra sociedad necesitamos cuidados cotidianamente, no se podría gestionar si no vinieran muchas personas, concretamente de América Latina, de donde nosotros vivíamos, a cuidarnos. Sin esa diversidad cultural no podríamos vivir, ¿no? Yo me he pasado muchos años de mi vida teorizando sobre el cuidado familiar y su gran importancia, y ahora pues que tengo una persona o contrato una persona que cuida en algunas horas a mi madre, me tengo que quitar el sombrero y decir, yo jamás sería capaz, le digo a esta persona, a María Eugenia, jamás sería capaz de aproximarme ni lo más remoto a tu capacidad de inventiva, a tu sensibilidad, a tu paciencia, a tu respeto, y todas mis teorías sobre que el familiar es la persona mejor para cuidar, pues se vienen abajo porque hay una persona que te está demostrando, en este caso concreto, hoy aquí, que lo hace mucho mejor, ¿no? Y por tanto, también reconocer ese legado cultural que recibimos, en este caso con la ventaja que tenemos de manejar el mismo idioma, ¿no? Que eso es también otra ventaja que nos ha dado la historia. Por tanto, estamos viendo como una cuestión de cómo esta sociedad longeva es una sociedad más compleja, ¿no? Con más diversidad de edades, con más diversidad de capacidades, con más diversidad cultural, con más diversidad también en la orientación sexual, de género. Pero hay que entender que esto no viene solo, es decir, esta complejidad sería muy poca comparada con la que os quiero explicar ahora, ¿no? Porque realmente la época que nos ha tocado vivir, en ese mismo momento que la humanidad se hace más longeva,
se hace más capaz de sobrevivir más gente, en ese mismo momento le estamos rompiendo las costuras al planeta en el que vivimos. Y eso es otro elemento que debemos poner encima de la mesa. Es decir, no es casualidad que ahora que sobrevivimos más, que duramos más tiempo, que podemos hacer más cosas, que tenemos avances científicos, tecnológicos, que tenemos la industria, que tenemos la aviación. En ese momento en que esta sociedad, por esa misma longevidad, se expande en sus conocimientos, en sus capacidades, le estamos rompiendo las costuras al planeta. El planeta dice, no puedo más, tengo un límite. Tengo un límite en los minerales que podéis extraer. Tengo un límite en el petróleo que podáis sacar de mis entrañas. Tengo un límite en lo que mi atmósfera puede soportar, ¿no? Cierto que la humanidad le responde, pero bueno, pero las tecnologías siempre nos podrán ayudar a superar los problemas que crean las tecnologías. Pero ahí la ética nos habla del principio de prudencia, de que si no sabemos hasta dónde nos puede llevar una tecnología en la capacidad de destruir el planeta, tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas al utilizarla y al extenderla, ¿no? Nos cuesta asumirlo, nos cuesta reconocer que el modo de vida que consideramos normal en un país como el nuestro no es universalizable, no puede llevarse al conjunto de la humanidad. Si el conjunto de la humanidad pretendiera vivir con los estándares de consumo, de movilidad, de tecnología que vivimos, sencillamente nosotros, el mundo estallaría. Y eso lo tenemos que reconocer como parte de la situación, como parte del hecho de esta sociedad longeva que nos ha tocado vivir, porque también es parte de esa complejidad, ¿no? Y entender que tienen relación los dos hechos, ¿no? Que no sería posible la longevidad si los avances de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, no hubieran creado ciudades más saludables, medicinas, vacunas, toda una serie de avances científicos que han provocado la longevidad, y a su vez esa longevidad le hace estallar por la cantidad de población y por la cantidad de desarrollo. Lo que llamamos desarrollo es tecnología, es movilidad. Hoy en día, pues una persona de nuestra sociedad considera normal irse a pasar un fin de semana a Ámsterdam para airearse un poco, y eso es un avión que va, otro avión que viene, y eso tiene unos efectos en la atmósfera. Y sencillamente nos han informado personas muy doctas. Me estaba pensando ahora, está en Barcelona una persona como Antonio Turiel, que nos explica esto muy bien con sus conocimientos de la materia. Y a veces, y ahora estas personas, yo soy un aprendiz de lo que les escucho, ¿no? Pero a veces me sobrecoge cuando les escucho que no saben si se acabará primero los materiales o se estropeará primero la atmósfera. O sea, no saben por dónde va a ir primero el problema. O sea, puede ser que el agotamiento de los materiales sea lo que nos cree un cierto colapso, o puede ser que sea la atmósfera y el calentamiento global el que nos dé el stop, ¿no? Pero en todo caso, parece que ahí tenemos un problema serio y que tiene que ver con el anterior. Por lo tanto, una sociedad longeva es también una sociedad que se está enfrentando al planeta. En el fondo, si me permitís como símbolo, del mismo modo que ese momento del año 48 del siglo pasado, cuando se declaran los derechos humanos, uno piensa, ostras, o sea, hasta 1948 no hubo una conciencia de que cada ser humano individualmente era portador de unos derechos. Qué curioso, ¿no? Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, y es poco después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que para mí son como el símbolo de cuando la humanidad visualiza que puede autodestruirse, ¿no? Y eso ya ahora está mucho más al alcance de nuestra mano, por decirlo así, ¿no? Ya no hace falta que un dictador o que un gobernante pulse un botón nuclear, sino que conjuntamente, con nuestro comportamiento de consumo, de viaje, de funcionamiento, estamos pudiendo conseguir esa destrucción del planeta, ¿no? No sabemos si ya hemos pasado la raya o no. Y todo esto tiene que ver también con, como digo, con una complejidad también, vamos a llamarle administrativa, ¿no? Gubernativa. ¿Cómo se gobierna todo esto, ¿no? Cuando el 12 de marzo del año de la pandemia, que era 2020, el 12 de marzo de 2020 yo estaba aquí en Palomacaia, ¿no? Y no sabíamos si dar la conferencia, si no darla, qué iba a pasar. Ya habían prohibido cosas en el campo sanitario.
Y como era una conferencia social, pues podíamos darla, pero si hubiera sido sanitaria, pues que ya no. Y recuerdo que poco después se hizo el confinamiento y me pasé 1 año y 3 meses sin volver a Barcelona, ¿no? Me puse un plano de Barcelona encima de mi mesa para recordar todas las calles. En ese momento se produjo una medida de confinamiento y más o menos podemos decir que funcionó, ¿no? Pero no sabíamos si iba a funcionar. Es decir, nada nos garantizaba que iba a haber una gobernabilidad de la sociedad con una medida tan drástica, ¿no? Funcionó. Se podría hacer una lectura crítica de todo eso, podríamos reflexionar, pero el hecho es que en la gestión de la pandemia, de una u otra manera, con confinamientos, con errores, con aciertos, más o menos funcionó. Vamos a decir que nuestra sociedad fue gobernable, no se resistió, no se rompió, no estalló la sociedad, sino que fue gobernable, pero el aparato llamado Estado, ese Estado, ese leviatán, que llama la literatura, esa máquina que nos gobierna quedó tocada, ¿no? El sistema sanitario quedó tocado, el sistema político quedó tocado, la legitimidad, el debate político. Y diríamos que esta es como la tercera pata de esa sociedad longeva, ¿no? Una sociedad, como digo, que en esa longevidad y en esa insostenibilidad ambiental se hace más ingobernable y es más difícil de saber cómo se puede gobernar, ¿no? Hablando de personas cercanas, para mí, si yo tengo que pensar en el aparato público, en la administración pública, para mí Carles Ramió es una figura, una referencia inexcusable, ¿no? Y yo a Carles Ramió cada vez le veo más punky. Es decir, cada vez provoca más, hablando de lo que es la administración, la gobernanza, el Estado, cada vez quiere como sacsejar más a las administraciones, porque no podéis seguir ahí en esa forma de funcionar, ¿no? O sea, esa burocracia decimonónica que tenía una función y un quehacer en aquel contexto no puede servir para gobernar esta sociedad compleja en la que vivimos, ¿no? Por tanto, sería como el primer cuadro que yo os quería poner, ¿no? Es decir, una sociedad longeva es una sociedad compleja. Y esa longevidad, esa prolongación de la vida es inseparable de otras complejidades de diversidad, de transformación y también de ingobernabilidad en muchos momentos, ¿no? De dificultad de gobernar, ¿no? Bien, ahora tenemos que hacer como el diagnóstico de esa sociedad, ¿no? Esa complejidad es pasajera, es coyuntural, podemos estar tranquilos porque pasará, se irá como tranquilizando. Dicen la leyenda dice que Rajoy algunos problemas los solucionaba por el trámite de ponerlos encima de la mesa y no tocarlos, ¿no? Que de momento se resolvían, ¿no? Bueno, pues si eso es así, diríamos, podemos dejar esta sociedad de la longevidad, de la complejidad, de la insostenibilidad, de la ingobernabilidad, ¿la podemos dejar ahí a ver si ella sola se arregla? Pues parece que no, ¿no? Parece que hay síntomas que realmente son preocupantes y parece como que tenemos que pensar en intentar como esas olas que vienen, esas olas que muchas veces podríamos llamar reaccionarias, olas de reacción, pero que no nos llevan al futuro, sino que nos llevan al pasado, ¿cómo podemos como surfearlas y pensar en un futuro, diríamos, mejor, ¿no? Si es posible, ¿no? En hacer una sociedad mejor a pesar de esta complejidad o gracias a esta complejidad, ¿no? Y yo diría que para eso tenemos que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico es el de que esa complejidad, como digo, no es coyuntural, no es pasajera, es algo estructural y nos obliga a algunas transiciones, ¿no? A algunos cambios estructurales, ¿no? ¿Qué quiere decir cambios estructurales? Pues quiere decir que como lo tenemos montado ahora, no puede funcionar. Me explico. Nuestra sociedad tiene un contrato social del que venimos, que yo a veces lo simbolizo y le llamo el contrato social de mi padre. El contrato social de mi padre ha sido exitoso. O sea, mi padre es la generación que va del campo a la ciudad, la generación que puebla las ciudades, la generación que tiene ya un salario, la generación que se organiza de forma patriarcal, en el sentido de que el hombre trabaja en el mercado laboral, la mujer trabaja cuidando en la casa.
y la sociedad, dijéramos, le retribuye con un salario suficiente, con un ascenso social, con un progreso social y con una seguridad social, ¿no? Pues mi madre, de la que os hablaba, pues lleva 30 años con una pensión de viudedad muy digna, de la cual ha podido vivir y sigue pudiendo vivir. Y en ese sentido hay un contrato social que en algún sentido ha sido exitoso y que es el contrato social que también ha potenciado la longevidad, ¿no? Pero si yo intento explicarles a mis hijas este contrato social, no les sirve para nada, no funciona. Ni reciben la misma oferta que recibí mi padre, ni están dispuestos a dar la misma respuesta que dio mi madre. Y de alguna manera, si os fijáis, tiene que ver con algunas instituciones que, curiosamente, son las que Karl Polanyi llama mercancías ficticias, es decir, grandes tótems de nuestra sociedad que, según dice Polanyi, no funciona muy bien comprándolos y vendiéndolos, ¿no? En un mercado. Él habla, por ejemplo, del trabajo, habla de la tierra, habla del dinero. Yo añadiría también los cuidados aquí. Es decir, la cuestión es decir, vale, esta sociedad en la que vivimos, el motor, diríamos, de una economía capitalista que de alguna forma tiene el horizonte del crecimiento y mide el éxito por el crecimiento y tiene el combustible del dinero, es responsable de grandes avances y progresos y de grandes comodidades y de gran calidad de vida. Tan es así que países como Rusia o China, que estaban en otra clave ideológica, se han apuntado a esta forma de funcionar la economía. Pero de alguna manera hay un aviso de Polanyi. Hay cosas que están muy bien comprarlas y venderlas en un mercado. Este bolígrafo, pues seguramente no pasa nada porque lo compramos y lo vendemos en un mercado, porque sea una propiedad privada mía y yo la pueda vender o comprar. Pero hay bienes que no pueden ser solo unos bienes de mercado, que hay que regularlos de otra forma, ¿no? Y él habla del dinero, él habla de la propiedad, de la tierra, él habla del trabajo, y habla, yo ya diría, los cuidados, en el sentido siguiente, es decir, para que podamos disfrutar las personas de bolígrafos, está bien que haya un buen mercado de fabricación, venta y compra de bolígrafos o de otros productos, pero el trabajo no puede ser visto como una mera mercancía. La propiedad de poder vivir, tener una vivienda para vivir, no puede ser visto como una mera mercancía. Y lo que necesitamos como cuidado de la salud o como cuidado de la autonomía, no puede ser visto como una mera mercancía. Y requerimos de algún tipo de contrato social diferente de ese que decía, usted trabaje para el mercado de trabajo, usted cotice para la seguridad social, usted, señora, cuide gratis en casa y la sociedad funcionará, ¿no? No, tenemos que cambiar el contrato social, tenemos que hacer otro contrato social y otra forma de gobernarnos, ¿no? Y otra gobernanza. Y aquí es donde nos planteamos cuál es esa forma de gobernanza. Es decir, qué actores, nos decía el título de charla, qué actores y qué dinámicas, ¿no? Y aquí simplemente voy a dar algunas ideas, porque evidentemente cada uno de ustedes tiene aquí su carnet de ideología, de partido político, de visión del mundo, que es legítima y que evidentemente no se trata de que yo les convenza de la mía, porque la mía es tan contingente como la de cada uno de ustedes, ¿no? Pero sí me gustaría como dar algunos conceptos, algunas ideas que podríamos tener en cuenta, ¿no? A la hora de pensar esta gobernanza, ¿no? Efectivamente, esa gobernanza parece que tiene que ser de alguna manera participativa, ¿no? O sea, parece que de alguna manera tenemos que buscar la manera de poder participar, de poder ser consultados, consultadas, de poder estar en la decisión de las cosas, ¿no? Y aquí viene lo revolucionario de una situación, por ejemplo, como la que tenemos ahora, ¿no? No le quitemos importancia a lo que está pasando en este momento aquí. En este momento está habiendo un elemento de proximidad física, nos podemos tocar. Sé que Ferriol existe, o tengo bastante seguridad de que no es un holograma, de que no es una inteligencia artificial vestida con una apariencia humana. Estamos aquí y al estar aquí estamos haciendo un acto de confianza en una institución, en una propuesta,
en una propuesta de diálogo. Yo me siento bien, no tengo miedo, de que lo que pueda decir ustedes me vayan a pegar o a agredir por lo que diga. Creo que incluso aunque no estén de acuerdo me lo van a decir de una forma civilizada. Tenemos una sensación de que esto es algo constructivo, que lo hacemos para algo que tiene un valor. Incluso vamos a decir que hay una cierta intergeneracionalidad, no excesiva, porque tampoco vamos a tirar cohetes, ¿no? Pero quiero decir que... Pero bueno, tampoco somos todos de la misma quinta, vamos a entendernos, ¿no? Diversidad sexual, cultural, es decir, este hecho ya empieza a ser casi revolucionario, ¿no? Y por eso lo quiero rescatar, ¿no? Porque, como digo, es una forma de participar. Seguramente no es todas las formas de participar, pero tiene algunos ingredientes que yo creo que tenemos que reforzar en nuestras formas de participar en la gobernanza, ¿no? Como son la presencialidad física, la proximidad. Porque esa sociedad longeva, que os decía antes, esa sociedad digitalizada, uno de los riesgos más grandes que tiene para su gobernabilidad es la fragmentación, la creación de cápsulas, dijéramos, de sentido en torno a cada persona o cada grupo pequeño de personas por la tecnología de la inteligencia artificial y la tecnología digital, ¿no? Es decir, nuestros chavales y chavalas se están acostumbrando a interactuar con el mundo a través de una ventana y creen que esa ventana les muestra una imagen fiel de la realidad, pero esa ventana está gobernada por un algoritmo que ellos mismos han alimentado previamente con las búsquedas que han hecho y que les traslada una realidad que no saben si es verdadera o falsa, ¿no? Y la gente que está promoviendo esa digitalización y esa creación de mundos, dijéramos, más pequeños, rompiendo esa intergeneracionalidad, incomunicándonos unas generaciones con otras, no tengo muchas garantías de que sean personas sabias, que busquen realmente un bien para el conjunto de la humanidad. Es decir, no tengo esa confianza que tengo aquí, de que creo que aquí más o menos nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Es decir, si aquí de pronto pasara algo que nos encerrara aquí y tuviéramos que resolverlo, tuviéramos que hablar entre las personas que estamos aquí, tomar alguna decisión, yo tengo alguna confianza de que nos podríamos entender porque hay una serie de elementos, dijéramos, biográficos, no sé, como decía, de confianza, de historia, de trazabilidad. Si hiciéramos un sociograma de qué se conocen cada uno de ustedes, seguramente cada uno de ustedes podría dar cuenta de dos o tres que conoce personalmente. Es decir, cosa que no me pasa con Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Es decir, no me pasa exactamente lo mismo con Elon Musk. Tengo más desconfianza con él, ¿no? No sé si él buscaría lo mismo que yo, ¿no? Entonces, por tanto, insisto, no podemos obviar que el elemento, la participación en la gobernanza del mundo tendrá que tener elementos virtuales, digitales, inteligencia artificial, digitalización. Nadie queremos volver al banco, diríamos, en el que no podías hacer una transferencia online. Yo no quiero volver a un banco. Si quiero transferirle a mi hija 1.000 euros, no quiero volver a tener que ir a hacer la cola a un banco y hacerlo por escrito. Quiero que el banco sea accesible a la persona que no puede hacerlo online, pero no quiero renunciar a mi capacidad de poderlo hacer online, ¿no? Pero de alguna manera no podemos renunciar a elementos de presencialidad, a elementos, dijéramos, de trazabilidad. También por el tema energético, es decir, porque en la medida que tampoco, del mismo modo que no sabemos si los que nos están montando el entorno digital o virtual comparten nuestros valores, tampoco sabemos si los que nos están montando de alguna manera la gobernanza y la cuestión de la energía van a mirar por nosotros. Entonces, tenemos que tener cierta capacidad de autoorganización con la gente próxima, ¿no? Es decir, como pasó en la pandemia. Yo, por ejemplo, antes de la pandemia conocía mucho menos a mis vecinas y vecinos que ahora. Me hizo falta hablar con cada uno de ellos, saber qué pensaban, cuál era su teléfono. Confiaron en mí en darme su teléfono y a hacer un WhatsApp de todo el vecindario, y eso nos ha dado una capacidad mayor de autoorganización, ¿no? Bueno, pues yo diría que esa proximidad y esa autoorganización en lo micro también hay que cultivarla, del mismo modo que hay que seguir cultivando de alguna manera el trabajo manual. Porque no sabemos
¿cómo será un ser humano que no haya utilizado las manos para hacer algo, para trabajar? Es decir, no podemos ir tan deprisa, no podemos dejar a las criaturas en un contexto tecnológico, social y laboral absolutamente diferente, porque no sabemos a dónde va. Entonces, quiero decir, nuestro esfuerzo es como ser parte de una cadena donde no negamos, diríamos, los elementos novedosos e interesantes de lo digital o de lo tecnológico o de lo universal, pero somos capaces de transmitir lo importante de la presencialidad, lo importante de la proximidad, lo importante de la trazabilidad de las relaciones, lo importante del vínculo y del cuidado, ¿no? Yo puedo entender que mi amigo Pedro, para encontrar a alguien de su nivel en el ajedrez, tenga que ir a una persona de Singapur a la que no conoce y jugar con él a través de una aplicación. Pero yo le digo a mi amigo Pedro que cuando está enfermo, su amigo de Singapur no le puede llevar a la compra, y yo sí. No me abandones por tu amigo de Singapur con el que juegas al ajedrez, porque yo también tengo cierto interés, aunque no sepa jugar al ajedrez tan bien como él, ¿no? Es decir, en ese sentido digo, ¿cómo podemos...? Lo importante que es que en esa cadena que somos, de lo que somos en nuestras familias, en nuestros barrios, hagamos ese esfuerzo, cada uno, por entender la lógica del otro, pero a la vez también por poner en valor mecanismos y fórmulas de vida y de funcionamiento y de agregación que de alguna manera son importantes, ¿no? Cuando los partidos políticos se plantean sus estrategias para ganar las elecciones, se acuerdan de los coros, se acuerdan de las parroquias, se acuerdan de los grupos scouts, se acuerdan de muchos elementos que siguen siendo importantes y que mientras no tengamos otros, tenemos que intentarlos cultivar, ¿no? Y por lo tanto, con esto voy terminando. Mi mensaje sería, hilo desde el principio hasta el final, reconociendo que la humanidad solo existe en la interdependencia de la diferencia, de la diversidad, que solo porque hay otro diverso a mí, en sexo, en edad, en capacidad, en cultura, podemos hacer una sociedad funcional, una sociedad que puede funcionar, pues de alguna manera, dicho esto, responsabilizarnos en parte de una comunidad, de una vida colectiva, porque lamento deciros que no hay nadie responsable al mando, no hay ninguna instancia capaz de gobernar a las demás. Si en este momento el equilibrio o desequilibrio de poderes entre la empresa multinacional tecnológica, los gobiernos de regiones del mundo o de países, las instancias, es decir, parece que nos supera, pero de alguna manera cada uno de nosotros puede preguntarse qué puede hacer, aquella frase de Kennedy, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú por tu país, no tu país por ti? Pues yo creo que, al menos creo que una clave de apertura a esa realidad de la otra persona, a esa forma de comunicarse de la otra persona, a esa característica de la otra persona, entendiendo esa diversidad como natural y un esfuerzo en esa intergeneracionalidad, transmitir muchas cosas que son buenas del pasado al futuro, pero sabiendo que nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, las tendrán que verter en unos odres nuevos, aunque sea un vino viejo, pues eso me parece que es como una de las claves, ¿no? Y más o menos esto es lo que os quería contar de la gobernanza, de la longevidad, y bueno, pues ahora escuchar vuestras preguntas y vuestras conversaciones para rebatirlo, matizarlo o comentar lo que queráis. Muchas gracias. Claro, Fernando, nos has planteado una visión muy general. Tú conoces muy bien los servicios sociales, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo lo aterrizamos cuando hablamos de servicio social en una sociedad longeva en la que están interactuando distintas fuerzas, ¿no? Tenemos el mercado, tenemos el sector público, tenemos el tercer sector, tenemos el ámbito incluso comunitario de una cierta autoorganización. Bueno, esto, la longevidad tendrá que gestionarse en una interrelación entre todos ellos, ¿no? Entonces, esto es la gobernanza que nos viene. Entonces, desde el ámbito de los servicios sociales, ¿tú qué vislumbras, digamos, y cuáles serían los tiros a los que apuntar para que podamos realmente tener una gobernanza asequible ahí, ¿no? Y mientras contesta, ya digo que abrimos turno y las preguntas que tengáis las podemos hacer una vez termine. Sí.
Mira, yo creo que si hubiera que crear hoy el sistema de pensiones, yo no sé si seríamos capaces de crearlo hoy. Afortunadamente hubo gente que no sabía que era imposible y lo creó y lo tenemos ahora, ¿no? Como un patrimonio, como un... si lo pensáis un momento, tiene mucho más mérito creer en el sistema de pensiones que creer en Dios. En el sentido de que, ¿qué es el sistema de pensiones? Es sencillamente que confiamos en que el gobierno que esté de turno en cada momento conseguirá que el conjunto de la sociedad siga cotizando un dinero y conseguirá que a través de la economía internacional o de las masas de dinero siga habiendo un dinero para pagar a los que en ese momento tengan derecho a una pensión. Pues yo confío en ello, pero porque lo constituyo y lo construyo cada día y porque peleo por ello. Pero no creo que esté regalado, no creo que esté tan fácil como dado, ¿no? Y no creo que fuera fácil construirlo ahora, empezarlo ahora, ¿no? Lo mismo que la sanidad pública es un milagro, yo entiendo que es un milagro que en un momento dado, después de la Segunda Guerra Mundial, confluya en un avance de la medicina, de las ciencias de la salud, una sociedad consciente de lo que era una Segunda Guerra Mundial y de los daños de ella, a una guerra civil aquí, y una época de bonanza para constituir esos milagros, esos son los sistemas de salud, ¿no? Bueno, en servicios sociales no hemos tenido ese momento constitutivo. Es decir, no hemos acabado de entender que, como le dijo Jeremy Corbyn a Theresa May, no tiene por qué tener más suerte a alguien que tiene un cáncer o un problema de corazón que la sanidad le cubre el 100%, alguien que tiene un Alzheimer o que tiene una limitación funcional donde los cuidados personales no se nos va a cubrir de esa misma manera, ¿no? Tenemos que cambiar ese chip, pero no lo hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Y creo que en este momento una de las claves es que seguramente es imposible montar ese sistema de servicios sociales sin la participación de todos esos actores, ¿no? En el sentido de que seguramente las personas que han llegado a una edad, dijéramos, madura, con unos ahorros, con un patrimonio, querrán hacerlo valer en esa dijéramos, organización de los cuidados, pero a la vez somos conscientes de que tenemos que generar algún tipo de derecho para que no haya nadie que quede totalmente desasistido. Y a la vez también entendemos que en ese mundo del tercer sector, de las entidades sin ánimo de lucro, de las fundaciones, asociaciones, pues hay una tradición en los servicios sociales que debe ser recogida. Y también el elemento de la comunidad, ¿no? La comunidad como algo que hay que reinventar, ¿no? Es decir, mi madre no tenía que preguntar para tocarle la puerta a la vecina y dejarnos a los 3 hijos con ella toda la tarde, porque formaba parte de su contrato social en ese momento. Pero yo no puedo tocarle a mi vecina y dejarle a mis hijas toda la tarde si no lo hemos hablado previamente, si no tenemos un marco de referencia, si no tenemos precisamente unos servicios sociales que lo potencien y lo promuevan, ¿no? Entonces, yo diría, la gobernanza de unos servicios sociales posibles, a mí es aquella en la cual las 4 patas que tú has mencionado se ayudan mutuamente a ser fuertes, ¿no? Por el reto, por la importancia del reto que tenemos delante, ¿no? Un reto que es el de que cuando la generación del baby boom lleguemos a la situación de mayor dependencia funcional por una edad mayor y la proporción de personas jóvenes cercanas a nosotros sea muy inferior a la actual, si no tenemos un sistema con unas buenas capacidades en los 4 sentidos que digo, de rentabilización de los patrimonios, de derecho subjetivo y exigible, de potenciación de la comunidad y de potenciación del tercer sector, no nos van a salir las cuentas, yo creo. Som-hi, va, obrim aquí, endavant. Gracias por su exposición. Yo quería pedir su opinión sobre el siguiente tema. Como ha dicho muy bien, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo, hay un gran avance. Han ligado esto con el planeta, pero hay un avance que a mí me preocupa muchísimo, que son las tecnologías de la información y comunicación. Eso no es un avance, eso va a velocidad supersónica y está produciendo la expulsión de miles y miles de personas que han conseguido vivir más años porque el sistema no los quiere, no les interesa. Entonces eso sí que va a complicar la gobernanza de esa sociedad, porque hay una parte de la sociedad que sigue ese ritmo, intenta seguir ese ritmo,
Y la misma sociedad hay una parte que la desprecia, pero es que la expulsa totalmente en base a todas esas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Pues tienes toda la razón de que ese es uno de los elementos que está, dijéramos, tensionando, ¿no? Que está haciendo incrementar esa diversidad, esa diferencia entre unas personas y otras a la hora de cómo se comunican, de cómo viven, de qué entienden, etcétera, ¿no? Y yo lo que os decía antes es que realmente mi agenda es un poco decir, cada uno de nosotros tiene unos valores, tiene unas formas de comunicarse, tiene, diríamos, unas instituciones en la mente, tiene elementos que da por supuestos, ¿no? Que son innegociables, ¿no? Si ahora yo os dijera, que cogierais un papel y dijerais, bueno, ¿qué consideráis en vuestra vida personal, familiar, de barrio, de pueblo, de ciudad? ¿Qué consideráis innegociable? ¿Qué consideráis inalienable como algo que tiene que estar así, que tiene que ser así, que no puede ser de otra manera, ¿no? Pues yo diría, eso en una sociedad como la nuestra cada vez es menos compartido de una forma colectiva, ¿no? Y entonces el esfuerzo de alguna forma de por una parte, transmitir y hacer y argumentar y poner en valor lo que para ti es valioso y comunicarlo, y también a la vez el esfuerzo de entender o de escuchar a esa otra persona que lo ve de otra manera o que lo vive de otra manera, ¿no? Y yo quizás haría un ejercicio, ¿no? Me preguntaría, qué sé yo, saquéis vuestro teléfono móvil y miráis la lista de personas cuyo número tenéis y os preguntáis cuánta diversidad hay o cuánta homogeneidad hay, ¿no? ¿En qué medida conocéis a alguien de otra orientación sexual o de otra situación económica o de otra forma de comunicarse? Bueno, pues yo diría, en la medida que podamos hacer grupos, vivencias, o sea, mecanismos que atraviesen esas diversidades, dijéramos, generacionales, grupos intergeneracionales, grupos interculturales, es decir, personas con discapacidad, personas que tienen otra forma de comunicarse. Creo que estamos cosiendo una sociedad diversa de una manera, diríamos, lógica, ¿no? Y posible, y por tanto, sabiendo que hay fuerzas muy poderosas que la están rompiendo y gente que la quiere romper. Gente que tiene un proyecto político para romper la sociedad. Gente que no cree en que todas las personas somos parte de la sociedad. Margaret Thatcher dijo, la sociedad no existe. Existen las personas y las familias. Por lo tanto, para ella la sociedad, el conjunto, no existe, no tenía valor, no tenía entidad. Era un mero escenario para unas dinámicas de mercado y para una vida individual y familiar. Bueno, pues yo diría, si no existe la sociedad, no tenemos futuro en el planeta, no podemos vivir. Claro, construir una sociedad inclusiva, donde todas las personas puedan tener una cabida, pues realmente es difícil, ¿no? Y como digo, a veces puede suponer incluso que algunos elementos de esa lista que tú habías puesto como elementos indiscutibles, igual alguno lo tienes que discutir. Normalmente, las nietas y los nietos consiguen esto de sus abuelas y abuelos, es decir, esos son unos artistas. Si la nieta o el nieto le plantea al abuelo o a la abuela una cosa que para el abuelo o la abuela era inaceptable y ahora lo tiene que aceptar, lo acaba aceptando. Y hay historias muy hermosas en este sentido, ¿no? De diferencia sexual, de diferencia de raza, de origen, de diferencia de forma de comunicar. Bueno, pues acopiemos las estrategias de las nietas y de los nietos con sus abuelas y abuelos para hacer una sociedad más inclusiva, ¿no? A veces poniendo incluso en cuestión algún elemento que nos parecía innegociable, ¿no? Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que vayan por ahí, ¿no? Pero ciertamente a la vez también sin ser ingenuos y sabiendo que hay personas y hay fuerzas políticas y hay organizaciones que sencillamente no construyen sociedad, no construyen comunidad porque no creen que eso tenga un valor y un sentido. Espera, si t'esperes un moment, a això mateix. Gràcies. No sé cómo voy a plantear muy bien, solamente lo tengo en mi cabeza y a ver cómo defino. Mira, has dicho, claro, es muy fácil, ¿no? Dar valores, cuidar de este niño que ha nacido durante un tiempo, todos los que sea, lo hemos hecho, es fácil darles unos valores desde casa, seguro que van a crecer con ellos y que les van a servir casi seguro. Pero cuando hay una etapa de la vida que todos hemos pasado por ella, ¿no? Entre
adultos y más maduros, en esta etapa aquí nos estamos diversificando mucho en cuanto a valores, en cuanto a formas de vida, en cuanto incluso a individualidad, sobre todo en las ciudades grandes. Yo vivo aquí, aunque no soy de aquí, soy como tú. Bueno, muy bien. ¿En qué momento de esta etapa de la vida se acaba? Al final nos tenemos que ir a nuestra casa, ya hemos trabajado muchos años, nos vamos, todo aquello que hemos hecho apenas ya ni te acuerdas, y estamos en un desierto de decir con qué valores seguimos adelante. Cada uno tendrá los suyos, sin duda, y sus expectativas, pero nadie nos ha dado otros valores para llegar a mayores. No tenemos. Tenemos que buscarnos la vida, y esto ya somos capaces todos, de acuerdo. Pero en esto sí que la sociedad, o los que estáis al cargo de esta educación, no estamos educados para ser mayores, ¿no? Con suerte de ser mayores, ¿no? Porque muchos ya se han ido antes, pero esta es, bueno, mi inquietud de ahora y quizá la inquietud de otras personas, y no sé cómo lo he definido, la verdad. No lo sé. No, yo creo que lo has definido muy bien. Es decir, que fíjate que eso tiene mucho que ver con que esa sociedad, ese contrato social de mi padre que yo te mencionaba, esa sociedad salarial, puso en el centro el trabajo remunerado, porque era el mecanismo que hacía funcionar a la sociedad. Es decir, trabajar a cambio de un salario era lo que te daba no solo forma de vida, sino una identidad, una capacidad de un estatus, y era lo que construía esa clase media que daba, dijéramos, estabilidad a la sociedad. Una clase media era una especie de colchón social, porque había una mayoría social que permitía suponer que tú podías aspirar a ese bienestar, y había un relato de esa clase media aspiracional, ¿no? Claro, cuando nos damos cuenta de que ya en nuestra sociedad las personas que trabajan de forma convencional a partir de una remuneración son una minoría, y necesitamos un relato social que dé sentido a otras vidas, pues ahí es donde entra también lo que tú decías, es decir, esa persona que ha cuidado toda su vida de su familia abnegadamente, o que ha sido un señor linotipista o lampista, y que ha hecho un trabajo estupendo, que le ha dado identidad y le ha dado, no sé, socialización y le ha dado sentido, ahora resulta que no tiene eso, ¿no? Yo diría, creo que hay una oportunidad en la comunidad, porque si nos fijamos, en esa comunidad, en ese bloque de viviendas, en ese barrio, hay un montón de personas que no forman parte o sea, ya no son mayoría las personas que salen a las 8 de la mañana de esos bloques para ir a trabajar en un empleo convencional y vuelven a las 6 de la tarde. Son mayoría la persona desempleada, la persona con discapacidad, la persona en situación de dependencia, y no estamos teniendo una capacidad de hilvanar y de enhebrar esas soledades en una nueva comunidad distinta, ¿no? Y creo que es posible, pero en parte pasa, como decíamos, por cuestionar esa centralidad del empleo remunerado como elemento de identidad, como elemento que es el centro de la sociedad. Es muy importante el empleo y el trabajo remunerado, pero como decimos, hay un momento de la vida donde ya eso no te ofrece ningún tipo de elemento de enganche, tú necesitas algo, ¿no? Y además, como digo, sabiendo que antes las proporciones en las que había, las proporciones y la forma de vida familiar resolvían gran parte de eso. Pero ahora hay una soledad individual, hay una lejanía entre los miembros de la familia, y hay una no asunción por parte de otros actores de que hay que sostener esas vidas de otra manera. Y muchas veces como que lo sabemos, pero hasta que no nos llega, dijéramos, el momento de la verdad, pues no tomamos como unas medidas, y creo que es interesante a tomarlas desde antes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo, pongo un ejemplo que me queda muy cerca, ¿no? Yo veo a mi alrededor, y quizás en mí mismo, decisiones que se toman a una determinada edad, por ejemplo, en cuanto a dónde vivir, que dices, esa persona no está pensando en un horizonte que igual dentro de 10, de 15 años tiene una limitación funcional, tiene una lejanía, parece que seguimos un poco con una lógica que tiene más sentido mirando al pasado que mirando al futuro, ¿no? Entonces, es verdad que hay una idea de sostenibilidad colectiva que tenemos que intentar salvar, y que, en ese sentido, pues nuestro país
el otro día nosotros nos hemos cambiado hace poco de casa y un vecino me vino con un hojaldre. Me dijo, las películas americanas dan un pastel de carne, pero bueno, yo te he traído un hojaldre, pero que tendrá el mismo valor. Y es verdad que sirvió para lo mismo, sirvió para decir bienvenido, ¿no? Pero bueno, pues eso es una cosa que me parece que tenemos que rescatar, ¿no? Si us sembla, fem un parell de preguntes, en recollim un parell i així podrem fer-ne més. Fem una aquí i una... N'hi havia una altra allà, si no recordo malament? Si no, aquí. Va. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho tu exposición, pero especialmente porque nos lleva a la reflexión. Yo diría que la situación actual genera muchas incertidumbres y en cambio hemos vivido, por lo menos los de mi generación, una etapa en la que sí había un relato, se sabía cuál era el punto de partida y hacia dónde queríamos ir o hacia dónde podíamos aspirar. Ahora eso todo ha cambiado y diríamos que es uno de los fallos del sistema. Y quizás, fruto de muchas circunstancias, nos lleva a que el sistema político también ha dejado de funcionar y con ello yo diría que la democracia tradicional ya no es suficiente para la gobernanza. Tú antes has dicho que teníamos que pasar a ser actores y hasta ahora hemos confiado en unas estructuras que nos hacían ser principalmente espectadores. Ponemos nuestro voto cada 4 años y patatín, patatán. Pero hoy por hoy los políticos, en lugar de trabajar para el bien común, resulta que se enfrentan entre ellos y no respetan los derechos de ciudadanía. ¿Te referías a alguna de estas cuestiones cuando hablabas de esa gobernanza y esa sociedad de la longevidad? Porque yo creo que la longevidad puede ser un nuevo reto que nos haga salir del atolladero, pero si la utilizamos mal, puede ser la gota que colme el vaso, junto con la digitalización y el cambio climático. Gracias. Mira, Fernando, si te parece, hacemos una segunda y así contestas. Aquí había una pregunta. Gracias. Sí, a ver, yo tengo la sensación de que la sociedad en estos momentos camina hacia unos parámetros muy individualistas, es decir, el tema colectivo pues, pasa desapercibido. Y también entiendo que la sociedad también camina hacia valorar más el tener que el ser. ¿Qué opinas tú? Bueno, pues a ver, efectivamente, fíjate que, digamos, los que hemos vivido o podemos recordar una sociedad, digamos, en un mundo bipolar, entre el mundo comunista y el mundo capitalista, yo recuerdo perfectamente las imágenes de la caída del muro de Berlín, ¿no? Como símbolo de la victoria, vamos a decir, de un modelo económico sobre otro, ¿no? Eso sucedió, es decir, el modelo capitalista venció a ese modelo comunista y posiblemente lo hizo porque tenía algunas cosas buenas, ¿no? Una forma de dinamizar la sociedad, de alguna manera de incentivar la participación, de asignar los recursos, pero bueno, pues parece ser que también tenía en su seno una semilla de una destrucción de otra serie de elementos que no podían ser destruidos y que eran necesarios, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que los políticos, esa categoría de los políticos, yo creo que no existen. Existe gente que la movida esta le pilló ahí dentro de la política. O sea, ¿a ti dónde te pilló? A mí me pilló en la política, a mí me pilló en la empresa, a mí me pilló... Es decir, a todos nos ha pillado este cambio de paradigma en algún lugar. Si eras político te pilló allí, pero yo, por ejemplo, no sé, siempre recuerdo... en alguna ocasión, me acuerdo que era en alguna zona de la Garrocha, pues que teníamos una reunión con personas que trabajaban con personas con discapacidad, gente de los servicios sociales, que fue una reunión de 6 a 8, y cuando nos fuimos a cenar, los políticos se quedaron allí de reunión, y uno de esos políticos era panadero y tenía que levantarse al día siguiente a las 5 de la mañana. Es decir,
Yo creo que hay mucha gente en la política que sencillamente está allí por servir a su pueblo, por hacer las cosas mejor, y que le ha pillado este cambio de paradigma ahí dentro y le ha pillado realmente el carrito del lado, como ha pillado a muchos empresarios y como ha pillado a mucha gente, ¿no? Eso no quiere decir que no haya realmente políticos y empresarios y también personas, dijéramos, profesionales totalmente deleznables y totalmente censurables, pero sinceramente yo, por lo menos que he pasado al lado oscuro varias veces y he vuelto al lado no oscuro y me considero una especie de híbrido de persona que está en la vida civil y en la vida institucional, pues sinceramente yo por lo menos cuando más he sufrido ha sido cuando he estado de político, vamos a decir, cuando más me he tenido que sacrificar por los demás, ¿no? Y en otros momentos pues no ha sido así. Lo cual no quiere decir que es verdad que hay gente pues, que está allí apoltronada y que es muy mediocre y que no nos ayuda en nada, ¿no? Pero sinceramente yo creo que el problema es más bien sistémico que no de personas, de estas personas que están ahí al frente y que podamos, dijéramos, como criticarlas o como verlas como unas personas que no hacen bien las cosas. No, les ha pillado este cambio de paradigma en ese lugar y realmente es complicado cómo gestionas una administración que tiene una serie de reglas de juego, con una democracia que tiene una serie de reglas de juego en el voto. La ley electoral es realmente muy curiosa. O sea, por ejemplo, en el País Vasco, por poner un ejemplo, cada provincia tiene 25 parlamentarios en el Parlamento Vasco. Y el País Vasco, Vizcaya, tenemos el triple de población que Álava, pero tenemos el mismo número de parlamentarios. ¿Por qué? Porque en un momento dado de la historia se toma esa decisión y hay tantas decisiones de ese mismo estilo, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo diría, nuestra democracia es muy frágil ante este cambio tecnológico, cambio climático, cambio de valores. Pero ahora nos toca ser conservadores a veces a los que nos creíamos revolucionarios, en el sentido de conservar algunas cosas mediante la expresión virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, creo que hay cosas que prefiero que sean así a lo que me proponen otros, ¿no? Y estoy hablando pues, de una ola reaccionaria que viene con fuerza y por tanto yo diría, pero por supuesto, hay que pensar en nuevos modelos, en innovación, pero a veces toca conservar, por las dudas, conservar lo que tenemos. Y también, como digo, prepararse para cuando llueva y truene y nieve más. Es decir, prepararse en esos espacios más micro, vamos a decir, de donde conoces a las personas, donde realmente puedes aguantar un invierno más o menos prolongado, ¿no? O sea, el invierno puede llegar en cualquier momento y necesitamos estar pertrechados y pertrechadas y a la vez defender lo que tenemos, que a veces es bastante bueno comparado con otras cosas, y desde luego estar dispuestos a pelear por esa transformación que estamos diciendo. Pero ahí está lo difícil, acertar en el momento del paso adelante, en el momento de la conservación de lo que tenemos y en el momento del repliegue, ¿no? Realmente si tuviéramos la varita mágica para saber cuándo hay que replegarse, cuándo hay que agarrar lo que tienes y cuándo hay que avanzar, pues sería maravilloso, pero no lo sabemos, ¿no? Y ciertamente el individualismo, pues efectivamente es como todo lo que estamos hablando hoy. Qué bonito es pensar que existen individuos, porque durante muchos tiempos en la historia de la humanidad no había individuos, no había una personalidad, no había un derecho individual, era simplemente parte de una masa, ¿no? Entonces, la construcción del individuo en un momento dado de la historia es un gran avance y por eso hay derechos individuales, ¿no? Y por eso la persona no puede ser un mero número dentro de una comunidad, pero ese individualismo llevado al extremo rompe efectivamente la sostenibilidad de la sociedad y la continuidad de la comunidad. Entonces, bueno, pues efectivamente tenemos que buscar esa dijéramos, visión comunitaria, pero como digo, a la vez sabiendo que el derecho de las personas individuales es un gran logro de la historia de la humanidad y tampoco debemos perder, no? Tampoco debemos desconocer. Tenim la possibilitat de fer una pregunta més. Aquí, gràcies. Hola, buenas tardes. Te agradezco la información que nos has facilitado y me han quedado unas cuestiones. Intentaré ser lo más breve posible. Una de ellas es que estamos siempre, o observo, que damos como inamovible el hecho que las pensiones que que ahora celebramos nosotros, o al menos
por mi parte, las estemos siempre cuestionando en función de las nuevas aportaciones de las nuevas personas, sin que observemos que puedan bien disfrutarse a través de los presupuestos generales del Estado alternativo. Entonces, que desde las izquierdas, derechas o quien sea, demos por sentado que si no hay una nueva incorporación de masa salarial propiamente y no de aquellas que provengan de ingresos de las rentas, ingresos especulativos o de otros sitios, no haya otra solución. Cuando también observamos ahora 6 años, más o menos, si no me equivoco, que en agosto, pues con nocturnidad y alevosía, ambos partidos de un lado y otro españoles, bueno, supongo que en Europa también lo hubieran hecho lo mismo, pero concretamente aquí en España, se pusieron muy bien de acuerdo para trasladar la deuda privada de todo el sistema bancario, que aún no han devuelto ni un puñetero euro, se lo pasaron todo a deuda pública. Es decir, que si España no devuelve sus intereses, si caemos en un problema grande, va a perjudicar a todo el sistema público español. Es decir, lo que con nuestro esfuerzo, también hemos creado. Veo que la gente no asume que todo lo que tiene, bueno, la mayoría, algunos, no asumen que todas las aportaciones de aeropuertos, todo lo que se haya podido crear, como ha pasado en Grecia, ha pasado de la noche a la mañana a manos, ya no digo extranjeras, me da igual, el capital no conoce de si es español, catalán, bueno, no lo conoce. Y observo que la ciudadanía, y ahí yo mismo me implico en ello, con la formación que tenemos, y deduzco que los que estamos aquí, no somos capaces de mover nada de ello. O sea, nos lo tragamos todos, como un amigo mío dice es que ens han bullit, o sea, nos han hervido. Realmente hemos perdido capacidad de movilizarnos. Nos creemos que hemos llegado hasta aquí, i ja acabo, perquè si no fotria la conferència, però bueno, ens sorprèn molt que ya para resumir, y ya para no hablar de Christine Lagarde, que a la longevidad a ella le importa un rábano, la suya sí, con cremas y demás, pero la del resto nos podíamos morir todos ahora aquí, que si ella pudiera pulsaría un botón. Lo dijo en una de las últimas reuniones que hizo. Esto está en la hemeroteca, o sea, no me invento. Y esta persona es la que nos controla el flujo del dinero. Todo el flujo económico lo controla esta señora. ¿Qué nos espera si además vemos que hoy, día 17, en Alemania ha bloqueado la frontera a la inmigración? Que usted está a favor, yo no lo estoy mucho, porque mi hija la tengo emigrada. Con todo su bagaje formativo, ha emigrado a Italia, donde ahí vive muy bien, la verdad sea dicha, trabajando y con la formación que se le ha dado. Y viene sustituida aquí por personas que me las admiro, porque yo también, mi familia vino de Murcia. Perdona, si pots... Sí, molt concret. ¿Por qué nos quedamos todos sin movilizarnos? ¿Por qué damos como ciertas todas estas falacias de que si esto un día no viene suficiente inmigración, nos vamos a quedar sin pensión? Mira, me ha sortit un rodolí. ¿Vale? Ya está. Muchas gracias. No, a ver, yo por aclarar, no he querido decir que el futuro de las pensiones depende de las cotizaciones. No, por eso digo que no he querido decirlo. Lo que he querido decir es que el futuro de las pensiones depende de una serie de factores, uno de los cuales puede ser las cotizaciones y otro puede ser lo que vote la gente en ese momento y otro puede ser la situación de la economía internacional y si Christine Lagarde decide hacer billetes con pinturas Manley o no decide hacerlo y si el amigo Mario Draghi dice haremos lo que sea necesario y funcionará, se lo aseguro. O sea, es decir, son muchos factores. Evidentemente, el elemento de lo que es el dinero, de lo que es la deuda, de lo que es la cotización, de lo que es el impuesto, pues es de mucha complejidad y por supuesto, si he dicho o se ha podido entender que solamente a base de cotizaciones sociales se conseguirá pagar las pensiones, no lo he querido decir. Lo que quiero decir es que no es lo que yo estoy cotizando cada año de mis 40 años que puedo estar trabajando,
no se guarda en una huchita, en una piedra y luego lo van sacando cuando ellos estén jubilados, como obviamente sabemos todos, sino que depende de una correlación de fuerzas económicas, culturales, sociales y políticas en ese momento histórico posterior, ¿no? Y efectivamente, cómo cada uno cuadre inmigración con reglas de la deuda o reglas de financiación, con tema bancario, eso es la política. O sea, al final, cuando votamos a un partido es porque va a hacer una u otra de esas fórmulas o soluciones en materia, dijéramos, de cómo cuadrar inmigración, deuda, pensiones, impuestos, y bueno, de eso va. Y efectivamente, como os he dicho al principio, respeto la ideología que cada persona tenga aquí de cómo se resuelve mejor, porque tampoco es una ciencia totalmente, dijéramos, segura, ¿no? Sino que hay gente que dice, mira, creo más en la libertad del mercado, o creo más en la planificación centralizada, o creo más en X, Y, Z cuestión. Jaume. Una pregunta un poco futurista, entre comillas. Se dice que las personas que están vinculadas a la longevidad con los años ganan sabiduría y pierden esperanza, estadísticamente hablando. Si esto fuera así, tú sabrás, eres experto, si esto fuera así, insisto, ¿cuál sería el balance? ¿Qué ganaría? ¿La sabiduría o la esperanza? ¿La sabiduría o la desesperanza? Y en este caso, ¿cuáles serían las consecuencias para la sociedad? Perdón, la pregunta muy genérica, sí, realmente seguro que has pensado filosófica. Bueno, pues, para estar aquí hay que pensar también sobre la marcha. A veces. No, me parece interesante lo que dices, en el sentido de que es verdad que cuando te vas haciendo mayor, pues pierdes esperanza, en el sentido de que pierdes a veces ilusiones o pierdes esperanza de vida, porque te queda menos vida, tienes objetivamente menos vida. Pierdes, quizás eso, te haces menos ilusiones de las cosas, ganas en sabiduría, pues normalmente puedes tener como una mayor capacidad, un mayor fondo de armario, en el sentido de tener una menor capacidad a veces como de pensamiento rápido, de pensamiento eficaz, pero sí de tener como esa visión más global. Y realmente tampoco creo que eso esté como dado, ¿no? Es decir, que no tenemos tampoco asegurado ser más sabios cada vez y tampoco tenemos por qué perder esperanza. Yo creo que hay personas que van creciendo en sabiduría y esperanza y son una fuente de inspiración para los demás, ¿no? Realmente yo no quisiera perder esperanza. Creo realmente que si vivimos en una vida, digamos, con sentido, que ese es un poco el reto, ¿no? Es decir, el entender cuál es el sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí arrojados a esta situación tan paradójica? ¿Merece la pena vivir? Yo creo que sí. O sea, yo diría, puedo dar testimonio o si a alguien le sirve de algo, yo aviso o digo que creo que sí merece la pena, a pesar de los achaques de la enfermedad, a pesar de los malos ratos, a pesar de lo que quieras. Yo diría, merece la pena este invento. No sé quién lo ha inventado, no sé a quién se le ha ocurrido esta cosa tan curiosa y tan lamentablemente y a veces difícil de manejar. Pero aun con todo, yo sigo creyendo que merece la pena y sigo creyendo que se puede vivir con sentido y con esperanza hasta el último momento. Pero claro, ese es el desafío, ¿no? Ciertamente hemos estado hablando aquí de que la sociedad parece que no nos acaba de preparar para dar sentido a todas las etapas de la vida, ¿no? Y para que esa sabiduría no tenga que ir aparejada con una especie como de desazón o de desesperanza o de desilusión, ¿no? Sino que realmente nos podamos ir entregando a nuestros seres queridos más jóvenes un legado de esperanza también potente en la vejez. Yo por lo menos me gustaría que fuera así, ¿no? Y te lo deseo a ti también de corazón, que cuando tengas más edad todavía, tengas más esperanza todavía, que sigas metido en líos y movidas como estás ahora, que no las dejes de hacer nunca. Pues si os parece, nos quedamos con esta voluntad de esperanza, que seguro que tendremos. Muchas gracias, Fernando, muchísimas gracias. Deixeu que acabi. Que ens hagi acompanyat avui amb totes les seves reflexions, a tots vostès per haver-nos acompanyat, per les seves preguntes i les seves reflexions.
I us convido a que, com deia abans el senyor Major, vingueu a les dues sessions, que encara queden, una que es va haver d'aplaçar i que és la propera que tindrem, que serà el 7 d'octubre, que vindrà la Dalina Comas Herrera. Avui hem parlat molt de reflexió, aquell dia hi posarem bastants números. Parlarem del cost de la cura, els reptes dels sistemes de llarga durada, l'economia de la demència i la dependència des d'una perspectiva comparada. I dic comparada perquè la Dalina és la directora del Global Observatory of Long Term Care, el Care Policy and Evaluation Center de la London School of Economics. Val molt la pena, vindrà de Londres que la puguem escoltar, per tant el 7 d'octubre esteu convidats i per part del Club de Roma, per part de la Fundació La Caixa, de la Fundació Ernest Lluch, així també com de la FATEC que ens ha acompanyat i de la Cambra de Comerç, de part de tots. Moltes gràcies per haver vingut i ens veiem a la propera.